Buenos días. ¿Sí? Perdón que tengo la voz un poco débil hoy. Amanecí con algo en el pecho. Espero que no sea de distracción. Es un gozo verlos en esta mañana. La verdad es que la semana pasada, cuando Pastor Henry mencionó de que no iba a estar hoy, le digo a mi esposa: amor, tienes que acompañarme en los dos servicios para que por lo menos haya una persona en la audiencia. Pero me anima verlo. Sé que lo que demuestra es de que su compromiso está con Dios y su palabra. Vienen a escuchar esto sin importar quién esté acá. Entonces, gloria a Dios por eso. Muchos de ustedes saben que vengo de un trasfondo menonita y mis abuelos siempre tenían el afán de instruirme cómo trabajar en la tierra, cómo trabajar con madera. Siempre estuvimos construyendo algo y todo el trabajo en aquel entonces era a mano, ¿no? Serrucho, martillo, desarmador, que son buenas herramientas, pero dado a mi debilidad y mi flaqueza, era un trabajo sumamente duro para mí. No lo aguantaba, mis músculos no toleraban el trabajo. Avance rápido, ahora más de 30 años después, estoy tratando de enseñar a mis hijos lo mismo. De hecho, hace unas semanas desarmamos un columpio detrás de la casa. Pero es de que el trabajo es totalmente diferente en nuestros tiempos porque las herramientas que hay son tan diferentes. De hecho, yo no me sentía muy bien, entonces simplemente di a mis hijos un par de taladros y les digo: adelante. Y ellos hicieron todo. O sea, es tan fácil. Ya. Ya terminan, ni siquiera sudas, es un gozo, es fácil. Y mientras preparaba el mensaje, pensé que estas nuevas herramientas son diseñadas exactamente para mí. O sea, el diseñador estaba pensando en mi debilidad, en mi incapacidad de trabajar, tal vez en mi pereza también, cuando diseñó esa herramienta. Y realmente me hizo valorar el trabajo de ese diseñador. Ahora, el antiguo pacto tenía buenas leyes. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Buenas leyes. El problema es que la gente era sumamente debilitada por su pecado. No pudo obedecer, ¿no? Y por eso la ley les mató, ¿no? Porque el antiguo pacto solamente hubiera funcionado con gente que quisiera y pudiera obedecer a Dios y amarle, y no podían. Pero no debemos por eso pensar de que el Antiguo Testamento haya fracasado, de que Dios falló en dar la ley. Al contrario, el antiguo pacto cumplió con su propósito. ¿Cuál era el propósito del antiguo pacto? Pues mostrar al pueblo de Dios la santidad de Dios y mostrar al pueblo su propio pecado, ¿no? Romanos 3:19 dice que Dios hizo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El propósito de la ley era mostrar a la gente su pecado y entonces guiarles hacia el Mesías, quien pudo erradicar su pecado dentro del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque el propósito del antiguo pacto era solamente revelar el pecado, mientras que el propósito del nuevo pacto es erradicar el pecado y capacitarnos para amar a Dios. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Sí, perdón. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos capítulo 8. Hebreos 8 estaremos estudiando los versículos del 6 al 13. Hebreos 8, 6 al 13, donde vamos a ver 5 maneras que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto.
eso para animarnos a adorar el diseñador y ministro del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Si de una vez quieren anotar los 5 puntos, el nuevo pacto es mejor que el antiguo porque es nuevo, es impecable, es interno, es eficaz y es perdurable. Bueno, vamos a leer el texto juntos, hermanos. Hebreos 8:6 dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, antes de entrar en el texto, sería bueno recordarnos de por qué el autor de Hebreos está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. No creo que él esté tan interesado en derribar o hablar mal de la ley. Más bien está tratando de ayudarnos a adorar a Cristo, el ministro del nuevo pacto. Recuerdan de que en el libro de Hebreos el autor nos está mostrando la superioridad de Cristo sobre todo lo que se ve en el Antiguo Testamento. Que Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, mejor que todos los sacerdotes. Cristo pertenece a un mejor sacerdocio y ahora ministra dentro de un mejor pacto. Entonces, mientras vemos acá de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, no perdamos el punto. El punto es de que Cristo es mejor porque Él pertenece a un mejor sistema en todo sentido, ¿no? Ahora, la audiencia que estaba recibiendo esa carta, estaba con esa necesidad de ver la superioridad de Cristo, porque algunos de ellos todavía se aferraban al judaísmo, no habían rechazado todavía al antiguo pacto, no habían rechazado a Moisés. Y Dios estaba a punto de destruir el templo, destruir la religión judaica, y por eso, les urgía, era tan importante que ellos abrazaran a Cristo de manera urgente. Entonces, vamos a ver en esta mañana las 5 maneras que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y la primera razón es muy simple, muy simple. El nuevo pacto es mejor porque es simple, sencillamente es nuevo, ¿no? Es nuevo. Dios jamás va a reemplazar algo con algo peor, ¿no? Tal vez uno de nosotros que somos pobres, compremos algo nuevo que sea más barato porque nos falta recursos. Pero Dios jamás podría hacer esto porque tiene todos los recursos, ¿no? Entonces, si está reemplazando algo es porque el nuevo es mejor, funciona mejor. Entonces ven ahí el versículo 6, empieza el autor diciendo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Pues Cristo tiene un mejor ministerio porque ministra en un mejor pacto. Y de hecho, empieza explicándonos ahí de que Cristo es el mediador del nuevo pacto.
que es un término interesante para hablar de la persona que ministra en el pacto. Mediador se trata de un intermediario, en este caso el que está funcionando como intermediario entre Dios y los hombres. Obviamente, de acuerdo a 1 Timoteo 2:4, existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, Cristo hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que haber un mediador en el acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel? Y más tarde, no lo explica acá, pero más tarde en el capítulo 9, el autor de Hebreos dice que es necesario porque el pacto es como un testamento. Y en un testamento, pues antes de que se dé lo que dice en el testamento, requiere la muerte del testador, quien es Jesucristo, quien ratificó el nuevo pacto con su muerte en la cruz. Esto veremos Dios mediante en otra ocasión en Hebreos 9. Acá simplemente está contrastando el antiguo y el nuevo pacto, diciendo de que el nuevo es mejor, el nuevo pacto. Recuerdas que un pacto es simplemente un acuerdo entre dos personas, en este caso un acuerdo muy serio. Tal vez en nuestros tiempos sería semejante a un contrato firmado delante de un notario público, o sea, es decir, un contrato más serio, más seguro, más importante que hay. En el tiempo de Abraham, por ejemplo, ese acuerdo se llevó a cabo por medio de la matanza de varios animales, como firmar por sangre, por decirlo así. Y el antiguo pacto, ese antiguo acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, era sencillo en sí. Básicamente Dios estaba diciendo, yo seré el Dios de Israel, yo les voy a salvar de todo peligro, de todo pecado, de todo lo que hay. Yo les voy a salvar, ustedes solamente van a obedecer algunas leyes y estipulaciones que yo les doy. Y el autor de Hebreos dice de que Cristo es mejor porque Él ministra dentro de un mejor acuerdo, en un mejor pacto, con mejores estipulaciones, mejores promesas. ¿No? Vean ahí el final del versículo 6. Dice que el nuevo pacto es mejor porque fue establecido sobre mejores promesas. Y vamos a tomar toda la mañana para hablar de esas mejores promesas porque el autor los enumera después de que es un pacto eterno, es un pacto eficaz, etc. Pero aquí para empezar solamente está diciendo de que el antiguo es peor porque fue reemplazado con algo mejor. Vean ahí el versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿No? Entonces, o sea, ¿por qué reemplazas la estufa? No porque está funcionando bien, sino que porque está presentando algún defecto. Porque compras un nuevo saco, lo que sea. Si estás reemplazando algo, es porque el anterior tiene algún defecto y el nuevo funciona mejor. El autor está diciendo, mira, si Jeremías, si Ezequiel, si todos los profetas hablaron de ese bendito día cuando Dios iba a dar un nuevo pacto, es porque tiene que ser mejor que el antiguo, o Dios es necio, ¿no? Es lógico que tiene que ser mejor. Entonces, Cristo es mejor y digno de nuestra adoración porque ministra en un mejor pacto. Es mejor porque es nuevo y no presenta los defectos del antiguo pacto. Y esto nos ayuda a ver el punto que sigue, porque la pregunta es, ¿cuál es entonces el defecto del antiguo pacto? El defecto que el nuevo no presenta, ¿no? Si el antiguo pacto fue reemplazado por un defecto, como la estufa que no se prende, se da por sentado de que la nueva estufa sí va a funcionar, ¿no? Entonces, el segundo punto es simplemente de que el nuevo pacto es mejor porque no presenta defectos, es impecable. El nuevo pacto es impecable. Ven ahí el versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos, dice. Y eso es muy importante. Recuerdo que cuando lo leí hace tal vez un par de semanas, pensando en ese sermón,
Estaba como que tratando de seguir el flujo del argumento de que el autor de Hebreos nos está diciendo de que, bueno, el Antiguo Testamento presentó algunos defectos, el cual el Nuevo Testamento no presenta, y nos tiene listo para explicar cuáles son los defectos del Antiguo Pacto. Y estamos esperando entonces leer porque reprendiéndolo, dice, como que Dios va a reprender el Antiguo Pacto. Pero no es lo que dice. ¿Qué dice? Dice reprendiendo los, es decir, reprendiendo a los israelitas, a ellos. Es interesante, pensamos de que el defecto del Antiguo Pacto iba a estar relacionado directamente con el pacto, pero no fue así. El defecto del Antiguo Pacto tenía que ver principalmente con los israelitas, ¿no? La ley es perfecta. La ley es perfecta. El defecto del pacto es de que no fue diseñado para erradicar el pecado de Israel. Así que Israel no era capaz de guardar el pacto. Y tenemos que pensar un poquito porque nos está diciendo algunas cosas muy bellas acerca del nuevo pacto, ¿no? El autor nos dijo en el versículo 7 de que el Nuevo Pacto fue establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. O sea, el Nuevo Pacto tiene mejores promesas que el Antiguo. A lo mejor no lo hemos pensado así, pero si vamos a compararlos, primero debemos preguntarnos, pero ¿cuáles eran las promesas del Antiguo Pacto? ¿Cuál fue la promesa del Antiguo Pacto? Es algo que se repite varias veces en el Antiguo Testamento, algo que luego se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Tal vez uno de los primeros lugares se encuentra en Levítico, pero más o menos va así. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Y esa frase, esa idea se repite muchas veces en la ley y muchas veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, mira, si haces esto, si obedeces la ley, vivirás. Esa es la promesa del Antiguo Pacto. Es una maravillosa promesa. La verdad es que sí, Dios dice, mira, yo les voy a dar unas leyes, buenas leyes, de amarme, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y con tal de que obedezcas estas leyes, vivirás eternamente. Con tal de que ames a tu prójimo, ganarás el cielo. Solo tienes que obedecer esas buenas leyes que yo les doy. A veces pensamos que el Antiguo Pacto en sí estaba mal. Y no es cierto. Dios es quien diseñó el Antiguo Pacto. La ley es perfecta en revelarnos la santidad de Dios. No es de que el Antiguo Pacto es negativo y el Nuevo Pacto positivo. No, Hebreos 4:6 de hecho dice de que el Antiguo Pacto, la ley, nos dio buenas nuevas. Jehová prometió ser su Dios, les amó de su amor y su misericordia. Entonces, ¿cuál es el problema del Antiguo Pacto? ¿Cuál es el defecto del Antiguo Pacto? Moisés lo describe así. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 29:4. ¿Ves que la ley es buena? La ley es buena. El problema no está en la ley. El problema es que la gente no pudo obedecer la ley. Y el Antiguo Pacto no presentaba ninguna solución. ¿Sí? El defecto del Antiguo Pacto es de que no presenta la solución al pecado de Israel. Y eso nos hace pensar un poco en lo que viene. Porque si el autor de Hebreos está diciendo, bueno, el Antiguo Pacto tiene un defecto. No pudo erradicar la naturaleza pecaminosa de Israel. Y está diciendo que el Nuevo Pacto es mejor porque no presenta ese defecto. Ya nos está guiando en su argumento a pensar, es porque entonces el Nuevo Pacto sí nos va a ayudar a erradicar nuestro pecado. Dios sí va a erradicar nuestro pecado en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no puede presentar la misma deficiencia. Él es impecable, no presenta ese defecto. Bueno,
Si continuamos ahí en el versículo 8, el autor finalmente abre la cita de Jeremías 31. Jeremías 31 es el pasaje más famoso que habla del nuevo pacto. Y dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Primero sería importante observar, me encanta esto. Dios dice, estableceré. Es primera persona singular. Yo voy a establecer ese pacto. Y eso es un poco curioso porque si pensamos en un pacto, si pensamos en un acuerdo entre dos personas, el acuerdo está entre los dos. Sería como que en términos de un acuerdo humano sería, vamos a entrar, vamos a estar de acuerdo. Pues siempre sería plural, las dos partes diciendo, hagamos esto. Pero con los pactos que Dios hace, siempre son de primera persona singular. Yo voy a hacer esto. 9 veces, 9 verbos acá en esta sección y todos de primera persona singular. Yo voy a establecer el pacto, yo les voy a amar, yo voy a hacer estas cosas, yo me encargo de todo, yo haré todo. Y tiene que ser así porque nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación, nosotros no podemos lidiar con nuestro pecado. Ahora, dice, vienen días, dijo Jeremías, vienen días. ¿Qué días? Bueno, los últimos días, los postreros días, es un término, una frase que se repite a menudo en la Biblia y se refiere a la última fase en el plan de Dios. De acuerdo a Hebreos 1:2, ya hemos entrado en esos postreros días. No hay nada más que Dios tiene que hacer antes de la venida de Jesucristo. Hemos entrado en esa última fase, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto ya ha comenzado. Lo curioso, y no tenemos tal vez tiempo para entrar en toda profundidad en eso, pero dice Dios en Jeremías 31 de que Él va a establecer ese pacto con ¿quiénes? O sea, dice allí, estableceré con los gentiles un nuevo pacto. No, dice en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es explícito. ¿No? Y yo entiendo que esto significa de que Dios un día va a cumplir esto con los judíos. Romanos 11:26 habla de esto, de que al final de la gran tribulación, cuando Dios limpia el pueblo de Israel, matando a la gran mayoría de los judíos, que al final de este terrible tiempo de juicio, todos los judíos que quedan con vida creerán en Jesús y entrarán vivos en el reino que Dios los prometió acá y en otros lugares del Antiguo Testamento. Es una linda promesa. Y esto será importante cuando seguimos leyendo, recordarnos de que originalmente Dios está prometiendo este pacto con la casa de Israel. O sea, es cierto que ahora Dios nos ha injertado, de que nosotros como gentiles ahora participamos en todas esas promesas, de que somos el pueblo de Dios. Y el Antiguo Testamento habló de esto. Recuerden que desde Génesis 12:3, Dios dijo a Abraham de que por medio de su simiente todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Hay pasajes como Isaías 49:6 que dice lo siguiente. El Padre está hablando a su Hijo, el Mesías, y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Judá y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces el Padre está hablando del Hijo y dice, mi Hijo, sería muy poco solamente salvar a Israel. O sea, mi plan es que tú seas el Salvador de todo el mundo. Entonces, es cierto de que los gentiles hemos entrado en el nuevo pacto, pero por eso no debemos pensar de que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Dios va a ser fiel a todas sus promesas.
¿no? Está disciplinando a los judíos en este momento. La inclusión de los gentiles está provocándolos a hacerlos, de acuerdo a Romanos 11. Pero el propósito de todo esto es para que un día, Romanos 11:26, todo Israel será salvo, ¿no? Y es importante porque nos va a ayudar a interpretar algunas frases más adelante, que veamos de que este pacto se dirigió hacia el pueblo de Israel. Bueno, continúa el versículo 9 diciendo de que el nuevo pacto no será, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El nuevo pacto no será como el antiguo, será diferente, ¿no? No como el pacto que hice con ellos cuando los sacó de Egipto. Y entonces otra vez nos preguntamos en qué sentido será diferente, en qué manera será diferente. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es que una y otra vez como que está diciendo, bueno, el nuevo va a ser diferente, no va a presentar los defectos del antiguo pacto. Y luego cuando explica el defecto era, ellos, los israelitas, no permanecieron en mi pacto. El problema no está con el pacto, el problema está con los israelitas, que no eran capaces, no tenían la habilidad ni la capacidad de guardar el pacto, ¿no? Entonces, otra vez, el defecto del antiguo pacto era de que no fue diseñado para erradicar el pecado de Israel, así que Israel siempre desobedecía. Entonces Dios dice, en base a la rebelión de Israel, yo me desentendí de ellos. Eso fue una palabra nueva para mí, no sé, ustedes, desentender. Pero la palabra en original habla de abandonar algo, de dejar algo. Y Dios está explicando, ¿no?, de que Dios dejó de cuidar a Israel, abandonó a Israel porque ellos rompieron el pacto. Y otra vez es lindo pensar en esto porque el autor está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto no presenta los defectos del antiguo. Y el defecto del antiguo era de que dado a la pecaminosidad de Israel, Dios tuvo que desechar o dejar de cuidar a Israel. Si el nuevo pacto no presenta ese defecto, es porque Dios jamás puede abandonar a una persona que está dentro del nuevo pacto. ¿Sí me explico? Si el nuevo pacto soluciona el defecto del antiguo pacto, y el defecto del antiguo pacto era de que no lidió con el pecado de Israel y por lo tanto Dios los abandonó, el nuevo pacto no puede hacer lo mismo. Tiene que solucionar ese problema. Tiene que solucionar nuestro pecado para que Dios jamás nos abandone, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos, Jeremías, nos tienen en espera cómo es de que el nuevo pacto va a solucionar ese defecto del antiguo pacto. Así que llegamos a nuestro tercer punto. La tercera razón de por qué el nuevo pacto es mejor, porque el nuevo pacto es interno. Interno. Vean ahí el versículo 10. Que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Una nota interesante, en el versículo 8 dijo, con la casa de Judá y la casa de Israel, y en este caso ahora, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. El punto es de que el pueblo de Dios ya no está dividido entre las tribus del sur y las tribus del norte. Ahora hay unión y unidad entre el pueblo de Dios. Y luego nos da la promesa en sí, ahí a la mitad del versículo 10. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo creo que para un judío en los tiempos de Jeremías, esa frase, pondré mis leyes en su mente, hubiera sido un concepto maravilloso y tal vez un poco confuso, ¿no? El antiguo pacto fue escrito sobre
tablas de piedra, o sea, eran leyes externas que ellos no podían obedecer. Pero en el nuevo pacto Dios escribe su ley dentro del hombre, en su mente y sobre su corazón. Es maravilloso. Ya leímos en la lectura bíblica 2 Corintios 3, donde Pablo habla de esa misma comparación, ¿no? Y dice, mira, si la ley escrita sobre piedras vino con gloria, cuanto mayor gloria será cuando Dios escribe su ley sobre el corazón, ¿no? Mucho más glorioso. De hecho, termina ese capítulo en el versículo 18 diciendo de que el Espíritu nos va a transformar paulatinamente hacia la gloria de Cristo para que compartamos la santidad de Dios. Entonces, esto ahora sí es la solución, ¿no? Si el defecto del antiguo pacto fue de que no lidió con la tendencia pecaminosa de Israel, la solución es la santificación. La santificación. Dios poco a poco está cambiándonos en el hombre interior para que seamos más y más como Cristo. Y Él va a terminar esa obra un día para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo en todo. Esto es una maravillosa promesa. Una promesa mucho mejor que la promesa del antiguo pacto, que dado a nuestra pecaminosidad solamente mataba a la gente. O sea, obedezcas y vivirás, pero si no puedes, esa promesa mata. El Nuevo Testamento es, obedezcas y yo te voy a dar el corazón para hacerlo. Yo voy a convertir tu corazón para que puedas ser fiel a mis mandamientos, ¿no? Esas promesas no se pueden comparar al antiguo pacto. Dios nos está perfeccionando. Entonces jamás Él nos va a abandonar, porque jamás nosotros podemos abandonar a Él. El nuevo pacto garantiza nuestra fidelidad al pacto. Es parte esencial del nuevo pacto. Porque recuerden, en la comparación, ¿qué fue el defecto del antiguo pacto? El defecto era de que no solucionaba la tendencia de rebelión de los israelitas. Entonces ellos desobedecían y se acabó. El nuevo pacto no presenta ese defecto, porque nos da el corazón para siempre ser fiel al pacto. De esa manera Dios jamás nos puede abandonar. Eso está relacionado a lo que el autor de Hebreos nos está diciendo acerca de la salvación. Es imposible que la salvación se pierda, porque el nuevo pacto no es como el antiguo. Dios garantiza que el pecador se mantenga fiel por medio de la santificación. Ahí está el énfasis de que Dios está en el nuevo pacto. Ahora Dios va a entrar en el hombre interior y Él va a escribir sus leyes sobre nuestros corazones y darnos el deseo y la capacidad de amarle y obedecerle. Por eso que para mí es sumamente triste ver algunas tendencias dentro de la supuesta iglesia evangélica en nuestros tiempos, porque muchos de ellos enfatizan todo lo opuesto, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte hoy en día de gente que quiere regresar al judaísmo, y entras en su iglesia y están tocando el shofar, el cuerno, y tienen todos los ritos y las cosas externas de la ley ahí, y luego tienen la osadía de llamarse mesiánicos. Pero el Mesías vino para reemplazar esas sombras. El Mesías vino para reemplazar esas cosas externas que jamás pudo solucionar nuestro pecado, y nos dio algo sumamente mejor. Vino para santificarnos. Luego tienes todo el movimiento carismático que enfatiza lo físico, lo externo. Y hay sanidades y milagros externos, pero muy poca Biblia. Y digo, pero la Biblia es el único medio que Dios utiliza para santificarnos. Y esto es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahora, obvio, espero que tengan salud. A nadie le gusta estar enfermo. No estoy hablando mal de querer estar bien. Pero salud y riquezas es lo que tenía Israel durante los tiempos de Salomón. No les ayudaba para nada, ¿no?
Tener esas cosas no soluciona el problema esencial del hombre. Por eso que el autor está enfatizando, ¿no?, que el nuevo pacto trabaja en el hombre interior, ¿no? A veces pensamos de que si Cristo viniera a esa tierra, hiciera esas cosas físicas de sanarnos, de darnos dinero, de crear pan para nosotros, darnos comida, de que esto nos ayudaría. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Y podemos ver esto en los evangelios, de que Cristo vino y sanaba miles y alimentaba miles, y luego esos miles le crucificaban, porque sus corazones eran duros, duros. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos: os conviene que me vaya. Juan 16:7. Porque es mejor tener el Espíritu Santo dentro, cambiando tu corazón, que tener a Jesucristo fuera, solamente sanando tu cuerpo, ¿no? Porque así quedarías incapaz de amar a Dios, ¿no? Y eso es lo que el antiguo pacto exitosamente nos mostró, de que yo no soy capaz de vivir en santidad. Yo no soy capaz de obedecer estas leyes. Necesito un Salvador, necesito un Cristo que me pueda ayudar, que pueda limpiarme y erradicar el pecado en mi vida, ¿no? Ahora tenemos un mejor pacto porque soluciona los problemas del antiguo pacto. El Espíritu Santo nos santifica, nos preserva en la gracia de Dios y garantiza, ¿no?, que estemos siempre en el pacto, porque siempre vamos a amar a Dios, ¿no? Nuestra relación con Dios jamás puede ser quebrantada. De hecho, así continúa. Hebreos 8:10, vean ahí al final, dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El punto es eso, hermanos. Cualquier persona que entra en el nuevo pacto se queda allí hasta la eternidad, para siempre. Dice: seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No hay condiciones ahí. Vean que es una promesa mucho mejor. El antiguo pacto decía, Dios decía: si obedecieres mi ley, seré tu Dios. Acá no hay condiciones. Acá entras en el antiguo pacto y seré tu Dios para siempre. Tú serás mi pueblo para siempre. Cualquier persona que entra en el nuevo pacto se queda ahí. Dios jamás abandonará a los que están dentro del nuevo pacto, porque ahora tenemos la solución, la capacidad de guardar el pacto que el Espíritu Santo nos da por medio de la santificación. Nos da la habilidad de amar a Dios y tener una relación con Él que le agrada. Bueno, el versículo 11 continúa con este tema y es nuestro cuarto punto. La cuarta razón de que el nuevo pacto es mejor es porque es eficaz. Eficaz. El nuevo pacto es eficaz en establecer una relación personal con Dios. Pensemos un poco en el contexto del antiguo pacto. ¿Cuánta gente del antiguo pacto realmente conoció a Jehová? ¿Cuántos de ellos realmente conocieron a Dios? Si pensamos un poco en el Antiguo Testamento, hay que pensar en la realidad de que el remanente que creyó en Jehová era un porcentaje sumamente limitado en comparación al porcentaje del resto de la población. Es decir, de que toda la nación de Israel estuvo dentro del antiguo pacto, pero ¿cuántos de ellos creyeron en Jehová? Muy pocos eran salvos, muy pocos creían. Recuerden que en los tiempos de Elías solamente 7,000 no se habían arrodillado delante de Baal. Eso en comparación a la población de toda la nación, y 7,000 solamente no se habían arrodillado delante de Baal. Muy pocos creían en Jehová. Además de esto, aún los creyentes del Antiguo Testamento, o sea, ¿cuántos de ellos realmente conocían a Dios de manera personal? O sea, dado al pecado de Israel, Dios estuvo muy lejos, muy alejado del pueblo, ¿no? Moraba en el lugar santísimo
y solamente una persona, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año tuvo acceso a entrar allí y conocer personalmente a Dios. La verdad es que Dios estuvo muy lejos de su pueblo en el antiguo pacto, dado al pecado de ellos. Pero vean lo que dice el versículo 11 dentro del nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¡Qué maravilloso! El lenguaje es tan enfático, es global. Todos me van a conocer. Ahora la pregunta que surge es, ¿todos los quiénes? ¿No? ¿Todos los quiénes? Uno diría, bueno, todos los que están dentro del nuevo pacto. Como que si pensamos en nuestros tiempos sería decir de que todos los que son salvos acá en la iglesia, ¿no? O sea, pero esto como que no aporta nada. Esto sería lo mismo que el antiguo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto, o sea, el pueblo de Israel, pero no todo Israel era Israel. O sea, el remanente era salvo dentro del pueblo. Y acá estamos en la iglesia visible, la iglesia de Grace Community Church, pero no todos los que son de Grace son realmente de la gracia de Dios. No todos los que, no todos los que están en este lugar conocen a Dios. Entonces decir de que todos los que son salvos, todos los que entran en el nuevo pacto conocen a Jehová, como que no. Esto no aporta nada y no hace ningún contraste con el antiguo pacto. Creo que la clave es recordarnos de que Dios hizo este pacto con el pueblo de Israel. Versículo 8, versículo 10 lo dice de manera explícita, de que aunque nosotros estamos gozándonos de algunos de los beneficios del nuevo pacto para provocar a Israel a celos, el cumplimiento final del nuevo pacto no puede llegar hasta que Israel sea salvo. Romanos 11 es claro en cuanto a esto. Entonces, Jeremías 31 no se puede cumplir en su totalidad en nuestros tiempos. De hecho, si me pueden acompañar allí, Jeremías 31. Creo que es importante. A veces cuando estamos en el Nuevo Testamento y el autor solamente cita una sección, cita un versículo, él muchas veces da por sentado de que nosotros conocemos el pasaje, de que nosotros conocemos el contexto. Entonces quisiera leer los versículos que siguen después de nuestra sección, Jeremías 31 al 34, es la parte que Hebreos cita. Entonces Jeremías 31:34, no enseñará más a ninguno de su prójimo ni ninguno de su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no más me acordaré de su pecado. Pero luego observen cómo continúa, porque el judío hubiera entendido esto. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, las leyes que gobiernan la tierra, las estrellas, el sol, si faltaren esas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces la pregunta es esta. ¿El sol todavía sigue dando su luz durante el día? Entonces Israel sigue siendo una nación delante de Dios. De hecho, si seguimos leyendo Jeremías de los capítulos 31 al 34, nos daríamos cuenta de que habla de Jerusalén, habla de la restauración de todas las cosas como parte del nuevo pacto. El nuevo pacto entonces se cumplirá en su totalidad cuando todo Israel sea salvo y entramos junto con ellos en el reino. En sí pienso que el cumplimiento final de ese versículo entonces no se ve hasta la eternidad, cuando de verdad todos los que estamos en la nueva Jerusalén conoceremos de manera íntima a Dios. Allá no habrá ni un malvado,
No habrá ningún mentiroso, ningún ladrón. Todos vamos a conocer a Dios de manera personal, de manera íntima. No habrá dolor ni llanto. Allí tendremos nuevos cuerpos sin pecado. Allí el proceso de santificación termina y llegamos a ser completamente justos, completamente puros. Allí para querer siempre amar a Dios y obedecerlo. Esa es la meta final, hermanos. Esa es la gloria del nuevo pacto. La verdad es que estamos viendo una parte muy mínima de la gloria del nuevo pacto en nuestros tiempos, porque todavía luchamos. La santificación sigue siendo un proceso. Claro, es mejor que antes, pero no hemos llegado al cumplimiento final del nuevo pacto. Un día tendremos todo: salud, riquezas, santidad, una relación íntima con Dios. Ahí debe estar nuestro enfoque, ¿no? Ahora, si soy un judío, la pregunta que surge de todo esto es: oye, suena muy bien decir esto, de que el nuevo pacto es eterno, de que Dios va a erradicar todo nuestro pecado y vamos a pasar todo el tiempo con Él, pero o sea, ¿qué si fallo? ¿No? ¿Qué si fallo como Israel falló en el antiguo pacto? Bueno, la razón de por qué Dios puede decir que siempre será nuestro Dios es lo que dice el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto es mejor que el antiguo porque es completamente eficaz. Hace lo que el antiguo pacto jamás pudo hacer: erradica el pecado. Dice que Dios será propicio a nuestras injusticias, de que Él va a mostrar misericordia a pecadores y perdonarlos. Pero no solamente perdonarlos, esa es la primera parte: seré propicio a sus injusticias, voy a perdonar sus pecados. Sino también dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, el punto acá no es solamente de que Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar y luego nos va a limpiar tanto de que no se quede ni siquiera la memoria de que nosotros hayamos pecado. Esas son buenas noticias. De que un día llegaremos al cielo completamente irreprensibles. Dios no podrá encontrar ninguna mancha en nosotros. Va a vernos y ni siquiera acordar de que nosotros, siendo tan puros, hayamos cometido pecado. Esto es increíble pensar en esto, dado que pecamos tan a menudo en estos cuerpos, ¿no? Ahora, en Jeremías 31 no nos explica exactamente cómo Dios va a erradicar nuestro pecado. Pero el autor de Hebreos se dedica a los próximos 2 capítulos, Hebreos 9 y 10, para explicarnos cómo es de que Dios va a perdonar nuestras injusticias y nunca más acordar de nuestros pecados. Y tal vez la afirmación más corta, concisa que habla de esto se encuentra en Hebreos 10:14. Y de hecho Hebreos 10:14 está comentando sobre nuestro versículo. Y dice lo siguiente: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El punto que explica ahí es de que Cristo murió en nuestro lugar. Él recibió en su cuerpo todo el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Así que queda completamente satisfecha la ira de Dios. Es maravilloso. Cristo nos justifica completamente nuestro pecado y nos quedamos completamente perdonados. No solamente perdonados, sino también limpiados de tal manera que Dios ni siquiera se va a acordar de ellos. Y creo que como ilustración podemos ver tal vez un poquito de esto aún en nuestros tiempos. No sé si te ha pasado alguna vez, pero estás escuchando el testimonio de un hermano y comienza a hablar de cómo es de que Dios lo sacó de su vida de pecado antes de Cristo. Y es como que estás viendo al hermano y como que es inconcebible. Es inimaginable que el hermano que tú conoces, que está tan lleno de amor, de misericordia,
haya hecho las cosas que hizo antes de Cristo. Hermano, 1000 veces más. 1000 veces más. Cuando estamos en el cielo, Dios nos va a purificar tanto. Nos queramos tan puros, tan limpios del pecado, que Dios nos verá. Y como que será increíble, inconcebible que hayamos hecho las cosas que hicimos acá. Jamás se va a acordar de nuestros pecados. O sea, qué promesas Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Gloria a Él. Bueno, si Dios va a erradicar nuestro pecado, perdonarnos y limpiarnos tanto, eso es lo que entonces garantiza de que el nuevo pacto será un pacto eterno, perdurable. Y eso es nuestro último punto. El nuevo pacto es mejor porque es un pacto perdurable. Dice ahí el versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto no solamente es antiguo en el sentido de ser el anterior, es antiguo porque ya está viejo, está a punto de dejar de funcionar. Cuando algo está viejo, está a punto de morir, ¿no? Pero un punto muy importante acá es de que está a punto de desaparecer porque ha cumplido con su función, no porque haya fallado. Dios no falló en establecer el antiguo pacto. Recuerden que el propósito del antiguo pacto era revelar la santidad de Dios, revelar la pecaminosidad del hombre y prepararnos para recibir al Mesías, quien nos limpia y nos hace santos. Y el antiguo pacto hizo esto, cumplió con su función. Entonces no es hablar mal del antiguo pacto, decir de que ya es tiempo de retirarlo, porque ya corrió su carrera, ya cumplió con su función. Estuve pensando en mi ilustración al introducir el sermón tal vez pensar en un carpintero que ha trabajado toda su vida, pero con uno de esos taladros mecánicos, manuales, ¿no? Que tienes que dar la vuelta. Y toda su vida trabajando en eso y luego se inventa el taladro que nosotros conocemos, la eléctrica, ¿no? Entonces va a la tienda, perdón, no sé las palabras, pero sí me entienden lo que es un taladro. Ok. Los varones están así, las mujeres están, ¿qué es un taladro? Entonces va a la tienda, compra un nuevo taladro, regresa a la casa y cuando entra en su taller es que agarra el taladro original mecánico que ha usado toda su vida y como que lo guarda en una caja con memorias muy buenas de todas las cosas que pudo hacer o sea, el hecho de que lo está retirando no es porque está mal, sino porque ahora tiene algo mejor, ¿no? Ahora, los judíos cuando escucharon esto, de que es tiempo de retirar el antiguo pacto, sí lo comprendieron como una amenaza en contra del antiguo pacto, porque ellos todavía se estaban aferrándose al antiguo pacto. Ellos, o sea, el nuevo había llegado, pero no querían todavía retirar el antiguo. Y este autor está diciendo, mira, no solamente está viejo, Dios está a punto de ponerlo a un lado. Dios está listo de retirarlo. Jesucristo había profetizado de la destrucción del templo. Jesucristo había dicho de que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, 2. Este libro hebreo se escribe a finales de los 60. Y tal vez en un año, máximo 2 años, los romanos iban a llegar a Jerusalén. Futuro emperador Tito iba a poner a la ciudad en asedio y destruir todo. Y allí, ¿qué iban a hacer los judíos con su religión? Con el templo destruido y sin la promesa de poder regresar y reconstruirlo, es que ¿cómo iban a ofrecer sus sacrificios? ¿Cómo iban a hacer sus sacrificios y ofrendas? Es imposible obedecer al antiguo pacto sin el templo. Y Dios en su gran misericordia, en su compasión, antes que esto llegara a pasar, les da la advertencia. Mira, ustedes que se están aferrando al antiguo pacto, deben saber de que en un par de días
eso ya no será una opción. Yo lo voy a retirar. Sería como si hubiera profetas todavía en nuestros tiempos y un profeta te llega a decir, mira, mañana tu casa, perdón por tener que decirte esto, pero habrá un incendio y toda tu casa se va a quemar. Bueno, dices, qué malas noticias, pero qué amor que te haya dicho esto, porque aunque mi casa se queme, antes de que pase puedo sacar todo, ¿no? Para que no se queme. Y es como que Dios está diciendo, mira, yo voy a destruir todo el sistema sacrificial y el judaísmo. Antes de que eso llegara a pasar, abracen al Mesías. Porque no es de que yo esté abandonarlos al destruir el judaísmo, es porque lo he reemplazado con algo sumamente mejor y quiero darles la oportunidad de abrazarlo de todo su corazón antes de que eso pase. Dios es lleno de misericordia al anunciarles esto. Bueno, en conclusión, hermanos, entonces, ¿qué Dios, hermanos? ¿Qué Dios tenemos? Que diseñó un pacto tan acorde a nuestras necesidades como pecadores. Un nuevo pacto que erradica todo nuestro pecado. Que Cristo que nos ministra dentro de un pacto tan perfecto que dio su vida para garantizar nuestra salvación eterna. Y qué Espíritu que todos los días trabaja en nuestro corazón, transformarnos hacia la perfección de nuestro Cristo. No hay por qué aferrarnos a las cosas de este mundo. Lo que tenemos en el nuevo pacto es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, en la misma forma en que el autor de Hebreos exhortó a su audiencia, yo les exhorto. Mañana, pasado mañana, todo este mundo se va a quemar. Todo este mundo se va a quemar. Y Dios hoy nos habla y nos exhorta y nos dice, antes de que eso pase, abracen a Cristo. Es la solución de todos los problemas, de todo tu pecado, ¿no? Y cualquier persona que se arrepiente y cree en Él será eternamente salvado. Eternamente salvado. Además de esto, si pensamos en la comparación entre el antiguo y nuevo, si tú estás ya dentro del nuevo pacto, qué buenas noticias de que ahora Dios te da la capacidad de obedecer. ¿Sabes qué? Jamás debes decir, es que no puedo. Es que no puedo obedecer. Dios no me ha dado esa capacidad. Mentira, mentira. Si no puedes obedecer es porque Dios falló al diseñar el nuevo pacto. Porque el propósito del nuevo pacto es darte la habilidad de decir que no al pecado y de andar en santidad, cada día siendo transformado más a la imagen de Jesucristo. Entonces, acerquémonos con confianza a nuestro Dios, manteniendo firmes la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel para terminar esa obra que empezó en nosotros. Señor, te damos gracias por las lindas promesas que nos has dado en el nuevo pacto. La promesa de perdonarnos de todo nuestro pecado y erradicar el pecado aún de nuestras personas, limpiándonos desde el hombre interior. Ayúdanos, Señor, a andar en vida nueva y en santidad. Hermanos, quisiera recordarles de que después del último canto acá a mi mano derecha estarán algunos hermanos listos para orar por ustedes si tengan alguna necesidad espiritual. De hecho, les voy a pedir que busquen todos salir por las puertas de atrás para reservar ese lugar para los hermanos que tengan alguna necesidad. Hoy es el día, ¿no?, para creer en Jesucristo, y hoy es el día para perseverar en Él. Dios les bendiga.